abscisas era X, ¿sí? X. Y dice que los focos están en el eje de abscisas. Y esto siempre tiene que recordarse. Los focos van a estar sobre el eje mayor. ¿Vieron? Este es un foco, este otro foco. Acá es vertical, entonces los focos están sobre el eje de ordenadas. Acá es horizontal y vieron cómo el foco está sobre el eje mayor, que está sobre el eje de abscisas, ¿sí? Entonces, si a usted le dice que el foco, ¿sí? El foco está sobre el eje de abscisas, ¿cuál va a ser su eje mayor? ¿La X o la Y? La X, ¿sí? La X. Su eje mayor, ponen X, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que su eje menor, ¿cuál va a ser entonces? Y. Bueno, y acuérdense lo de siempre se cumple. A siempre va a ser mayor que B. Para saber cuál ecuación tiene que ser, ustedes tienen que encontrar uno donde debajo de la X sea el número mayor, porque su eje mayor está en X. ¿Cuál es acá la X es mayor que la Y? Acá, por ejemplo, 64 es mayor que 15. Puede ser A. 15, 64 no puede ser. 64 es mayor que 15. Puede ser este. 250 es mayor que 60. ¿Sí? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Sí? El eje mayor ya encontramos. Ahora, el eje mayor es igual a 16 unidades, me dice. ¿Cuánto era la fórmula del eje mayor? 2 por A. 2 por A es igual a 16. ¿Cuánto vale A? 16 dividido 2, 8. ¿Sí? Es 8. A entonces vale 8. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Qué nos decía la fórmula? Era x cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Sí? Entonces este 8 hay que elevar al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. ¿Sí? D no es. ¿Sí? Y ahora quiero que atiendan. ¿Sí? Quiero que atiendan acá. Ya, a borrar. La distancia focal, ¿sí? La distancia focal es igual a la letra C, ¿sí? Acá hay una letra C en la ecuación. La letra C significa distancia focal, ¿sí? Esa es la tercera letra que nos falta. Y la distancia focal tiene una fórmula que es que la distancia focal al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Si yo despejo esto, paso el b acá, traigo el c, me sale que b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasó? Acá puedo pasar la raíz así. Es igual a raíz. Para sacar b. Pero ojo, acá yo no quiero sacar la raíz. ¿Saben por qué? Porque yo quiero mostrarle nomás que este sale un 15 positivo. ¿Sí? Este 15 acá es positivo. Porque el 15 de abajo, ¿cómo era la fórmula? X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. B al cuadrado es lo que yo quiero hallar. ¿Cuánto vale a al cuadrado? 64. ¿Sí? A al cuadrado 64. ¿Sí? Y ahora, distancia focal es igual a 14 unidades. ¿Cuánto sale? 196. ¿Cuánto sale? Menos 196. ¿Sí? Menos 196. Entonces, si la distancia focal, no,
Puede ser. Ah, acá está. Ya. Ya. Miren, miren, miren. La distancia focal, ¿sí? Distancia focal. ¿Cuánto era la distancia focal en parábola? En parábola. Ayer que vimos, en parábola. Distancia focal, ¿cuánto era? ¿Cuánto? ¿Cuánto era la distancia focal en parábola? 4 por P era lado recto. Era P. En parábola era P. ¿Sí? Pero acá, la distancia focal, voy a mostrarles, la distancia focal, ¿qué usted entiende por distancia focal? La distancia entre los dos focos. ¿Sí? La distancia entre los dos focos. Es decir, entre este foco 1 y este foco 2. ¿Sí? El foco 1 está, su coordenada es menos C0 y el foco 2 su coordenada es C0. ¿Sí? De acá hasta acá, ¿cuánto es la distancia? De menos C0 a 0,0. ¿Cuánto es la distancia? En letra pueden decir. Es 0. Es C. Porque es de 0 a menos C. Y de acá a acá, de 0,0 a C0, ¿cuánto vale? Vale C. ¿Sí? Entonces acá, esta distancia focal es igual a 2C. ¿Sí? Cuando le dé distancia focal es igual a 2C. ¿Sí? Eje mayor es igual a 2A. Eje menor es igual a 2B. Y distancia focal es igual a 2C. Entonces 2C igual a 14. ¿Cuánto vale C? 7. ¿Sí? Sale 7. Y acá, 64 menos 7 al cuadrado. ¿Cuánto le da? 15. 15 positivos, 15 negativos. Positivo, que es el que tenemos acá. La opción correcta es A. Vamos a ver otro ejercicio. Prácticamente idéntico. Hallar la ecuación del elipse con centro en el origen de coordenadas. Esto es lo único que nos dice que tiene que ser un elipse. ¿Sí? Focos en el eje de coordenadas. ¿Sí? ¿Eje de coordenadas qué? ¿X o Y? Y. ¿Sí? Entonces, si su foco está en el eje Y, estarían acá. Foco, foco. Y el eje donde están los focos, ¿cómo se le llama? Eje mayor. ¿Sí? Entonces significa que su eje mayor está en y su eje menor en X. ¿Sí? Si el eje mayor está en Y, el número que está abajo, ¿dónde tiene que ser mayor? Debajo de la Y. ¿Sí? Entonces, comprobamos acá. Acá 256 es mayor que 100. Puede ser. Acá 144 es mayor que 100. Puede ser. Acá 100 es mayor que 64. Puede ser. 144 es mayor que 256. No, descartado. Entonces, seguimos. El eje menor es igual a 16. ¿Sí? El eje menor, que en este caso es el eje X, ¿verdad? Por el eje menor vimos que es X, es igual a 16. ¿Cuánto era la fórmula del eje menor? 2 por B, ¿sí? 2B es igual a 16. ¿Cuánto vale B entonces? 8, ¿sí? Y acuérdense, acá está A y B al cuadrado, ¿sí? Pero acuérdense que la forma es así. Acá va a ser, como es eje menor, va a estar, eje menor es X, B al cuadrado va a estar debajo de X y A al cuadrado va a estar ahí. ¿Y cuánto es B al cuadrado? 64. ¿Cuál tiene 64 debajo de la X? C.
¿sí? Y para mostrarles nomás cómo pueden calcular, para comprobar nomás. Distancia focal es 12. ¿Cuánto era la fórmula de distancia focal? 2c, ¿sí? Es igual a 12. ¿Cuánto vale c entonces? 6. ¿Y se acuerdan que c al cuadrado era igual a al cuadrado menos b al cuadrado? Y acá yo puedo hacer un despeje. Puedo despejar la a, ¿sí? Esta b, por ejemplo, puedo pasar al otro lado. Es igual a al cuadrado. Por lo tanto, me queda que a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. A al cuadrado es el número que está acá debajo, ¿sí? ¿Vieron cómo? Está debajo de la i. Y al cuadrado es, ¿cuánto vale c al cuadrado? ¿Cuánto vale 6 al cuadrado? Menos, ¿cuánto valía 6 al cuadrado? Menos 64. ¿Sí? 36 menos 64. ¿Sí? Ah, acá pasaba sumando. Sí, ahí está. Ahí. 36 más 64, ¿cuánto da? 100. Entonces, a cuadrado le está abajo y tiene que ser 100. ¿Qué vemos ahí? 100. ¿Sí? Pero en este caso, este último cálculo fue innecesario, porque nosotros descartando ya vimos que el único que puede ser es C. Vamos a practicar una vez más. ¿Cuál tengo? Acá está. Bueno, ¿se acuerdan? Eje mayor. Eje mayor, ¿cuánto era su fórmula? 2a, ¿sí? Bueno, si a usted se le dice semieje mayor, ¿cuánto piensan que va a ser? Si yo digo semi, ¿qué significa semi? ¿Qué es semi? ¿Por qué? A la mitad. Ahí está. En matemáticas, semi significa mitad. El semi de 2, ¿cuánto es? 1. El semi de 4 es 2, ¿sí? La mitad. Y semieje significa la mitad del eje, ¿sí? Y el semieje mayor, ¿cuánto va a ser? A, ¿sí? Si tienen 2A, va a ser el semieje, va a ser A. Bueno, ¿y cuánto mide el semieje mayor? Si la longitud del semieje mayor de una elipse es 3, ¿sí? O sea, A es igual a 3, me dice, ¿sí? Y después está, tenemos el eje menor. ¿Cuánto valía el eje menor? 2b. ¿Y cuánto va a medir entonces el semieje menor? B. Y me dice, y la del semieje menor es 2. B vale 2, ¿sí? Y me dice, el foco está sobre el eje Y. Directo lo. El foco está sobre el eje Y, me dice, ¿sí? Y si el foco está sobre el eje Y, ¿cuál va a ser el eje mayor? Va a ser Y, ¿sí? O sea, tiene que estar debajo de Y al cuadrado. Y el eje menor va a ser entonces X, ¿sí? Entonces, yo tengo ya que Y, el número que esté debajo de Y tiene que ser el mayor. ¿En qué caso se cumple? ¿Acá se cumple? Sí. ¿En B se cumple? Sí. ¿En C se cumple? Sí. Puedo descartar la D, ¿sí? Ahora, el número que está debajo de la Y, ¿cuál es? Es el eje mayor al cuadrado. O sea, es, mejor dicho, debajo de la Y tiene que estar A al cuadrado y debajo de la X, B al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es A al cuadrado? 9. ¿Cuánto es B al cuadrado? 4. Debajo de la Y tiene que estar 9. Debajo de la X tiene que estar 4. La respuesta correcta es la C, ¿sí? Vamos a hacer otra vez otro. Bueno, ahora vamos a pasar de una fórmula a otra, ¿sí? Esta fórmula dice, una elipse está dada por la forma, me da acá la ecuación, los valores de A y B me pide, ¿sí? Nosotros tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y acá quiero que atiendan. A siempre tiene que ser mayor que B, ¿sí? A tiene que ser siempre mayor que B. Eso acuérdense, A siempre va a ser mayor que B.
¿Qué opciones puedo descartar? Ah, 16 es mayor que 9. Sí, puede ser. 3 es mayor que 4. No. 4 es mayor que 3. 9 es mayor que 16. Bueno, ese borro ya para que no me moleste. ¿Sí? Borro para que no me moleste. Ahora, A tiene que ser mayor que B. ¿Sí? Y A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la que ustedes piensan que va a ser A al cuadrado entre 16 y 9? Pero acuérdense que así estamos. Va a ser 16. Entonces A al cuadrado es igual a 16 y B al cuadrado es igual a 9. Hay muchos ahí que se van a apurar, van a marcar opción A. Pero a ustedes le está pidiendo A y B. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sacar la raíz. ¿Y la raíz cuadrada de 16? La raíz cuadrada de 9, 3. ¿Sí? Entonces, es la opción C. ¿Sí? Y si yo le pregunto, si la pregunta decía, ¿cuánto es la longitud del eje mayor? ¿Cuánto es su respuesta? ¿Cómo que dice? ¿Cuánto es la fórmula del eje mayor? El eje mayor es 2 por A. ¿Sí? ¿Cuánto mide A? 2 por 4, 8. ¿Y el eje menor cuánto sería? Sería 6. 2 por B. 2 por 3. ¿Sí? Lo que veo que están confundiendo mucho A al cuadrado con 2A. ¿Sí? Son diferentes, Gina. A al cuadrado no es lo mismo que 2A. ¿Sí? Ok. Entonces, continuemos. Hubo una temporada que le gustaba poner de esta forma la ecuación. En el 2019 y el 2020 se repitió así. Una elipse está dada por la forma, los valores de A y B son. ¿Vieron cómo acá no nos da de esta forma? No está escrito como fracción. No está escrito como fracción. ¿Sí? Es igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse. Este es como una versión, no tiene nombre esta versión, pero es como un despegue. Se hizo cosas raras ahí. Y lo que ustedes van a hacer es volver a convertir en un 1. Ustedes tienen que igualar a 1 la ecuación de la elipse. ¿Sí? Si yo este 144 quiero igualar a 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo convierto 144 en 1? Dividiendo por 144. ¿Sí? Si divido por 144 acá, tengo que dividir acá también por 144. ¿Sí? Entonces me va a quedar 144 dividido 144, 1. Y acá la división se reparte en la suma y queda 9x al cuadrado dividido 144 más 16y al cuadrado dividido 144. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 9 sobre 144? 1 sobre 16. ¿Sí? Es decir, que acá le va a quedar x al cuadrado sobre 16. ¿Y cuánto es 16 sobre 144? 1 sobre 9. Entonces acá le va a quedar y sobre 9 igual a 1. Y ahí ya tenemos la ecuación que queríamos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser A? ¿A dónde va a estar? ¿Debajo de la X o debajo de la Y? Debajo de la X. Entonces 16, ¿cuánto va a valer? A al cuadrado va a ser 16. B al cuadrado va a ser 9. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer A? 4. ¿Cuánto va a valer B? 3. La respuesta correcta es C. ¿Sí? Sí, no sé, C. ¿Pero están entendiendo o están mirando nomás la pantalla? Hay que preguntar porque sí o sí va a salir un tema de elipse. Eso le aseguro lo que va a salir. Sí o sí, así o no. Elipse va a decir. Se van a quedar elipse. Va a salir elipse. Elipse sale. Elipse y parábola sí o sí sale 1. Y circunferencia también 1. Sí o sí. 1, 1, 1 va a dar. Bueno. Vamos a ver el 2021. En 2021 estuvieron innovadores porque pusieron un problema así entre comillas. Decían, en un consultorio odontológico se puede observar una mesita con forma de elipse.
una mesita con forma de elipse, ¿verdad? Ahí está la mesita. La misma mide 90 centímetros de eje mayor y 60 centímetros de eje menor. Su eje mayor es 90, su eje menor es 60. ¿Cuánto mide A entonces? ¿Cuánto mide A? 2A mide 90. Por lo tanto, A mide 45, la mitad del eje mayor. ¿Y cuánto va a medir B? 30, ¿sí? Porque el eje menor es 2B, entonces 30, ¿sí? Y acá me dice, la medida aproximada del semieje focal. ¿Se acuerdan cuánto era distancia focal? La fórmula. ¿Cuánto era? 12. 12, ¿sí? 12. Distancia focal es 12. Porque sé lo que era raíz, ¿sí? Porque C se llama semieje focal, ¿sí? Acá lo van a ver C, entonces mío ya le va a guiar lo que C, ¿sí? C es el semieje focal. Y nosotros tenemos una fórmula, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, C ¿cuánto es? Es la raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. C es igual a raíz de 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Cargo esto en mi calculadora. Cargo en la calculadora. 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado. 15 raíz de 3 o 33,54. ¿Qué opción marcarían ahí? La opción A, 34. ¿Sí? Y ahí está la respuesta. Como pueden ver es fórmula, 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 usar la fórmula otra vez. Pero sí o sí va a salir uno de elipse, uno de parábola y uno de circunferencia. Parábola es el más sencillo porque no hay que hacer cálculos, es saber sacar de la ecuación que nos den, sacar nomás. Voy a ver otro de elipse que les puede salir. Bueno, acá está. Este salió en el 2019. En el 2018 salió uno parecido y en el 2019 se repitió el formato. Acá, por ejemplo, tenemos una elipse, lo nos dice, pero nos da una ecuación y esta ecuación no es igual a 1. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dividir por el número para igualar a 1. 225 dividido 225, 1. Y después ponemos x y al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto es 9 dividido 125? 1 sobre 25, entonces el 25 va abajo. ¿Cuánto es 25 dividido 125? 1 sobre 9, entonces 9 va abajo. Ahora, la A es mayor que la B, ¿verdad? Y A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. ¿Cuál va a ser A al cuadrado? 25. Entonces, A al cuadrado es igual a 25. ¿Cuánto va a valer B al cuadrado? 9. ¿Cuánto vale A entonces? 5. ¿Cuánto vale B? 3. Perfecto. Pero acá, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Y cuánto era distancia focal? Distancia focal. 2C. Distancia focal es 2C. ¿Sí? Y C al cuadrado, ¿a qué era? Yo tengo A al cuadrado 25 menos, tengo B al cuadrado 9. Entonces C al cuadrado es igual, 25 menos 9, 16. C al cuadrado vale 16. ¿Cuánto vale C entonces? C al cuadrado vale 16. Se hace raíz, ¿sí? Se hace raíz. C es igual a 4, ¿sí? Y si C vale 4, ¿cuánto vale la distancia focal? 2 por 4, 8. ¿Sí?
8. ¿Cuánto le sale? A usted le dio 4, ¿verdad? Pero 4, ¿qué es? 4 es C. ¿Y la distancia focal a cuánto es? Es 2 por C. Acuérdense, eje mayor, 2 por A. Eje menor, 2 por B. Distancia focal, 2 por C. ¿Sí? ¿Vieron cómo acá le pone a más suculento? La cantidad de gente que habrá marcado A y habrá regalado. Ese año creo que era 4 millones la beca. 4 millones regaló. Bueno, otro ejercicio parecido, solamente que con datos distintos de otra fila. ¿Qué es lo primero cuando la ecuación no es igual a 1? Igualar dividiendo. ¿Cuándo le sale el número debajo de x cuadrado? 1 sobre 16, entonces 16 más 16 dividido 400, 25. Es igual, 400 dividido 400, 1. ¿Cuál va a ser a al cuadrado? ¿Cuál va a ser a al cuadrado? 25, pero acuérdense, a es mayor que b, por lo tanto a al cuadrado tiene que ser mayor que b al cuadrado. Eligen para a el número mayor. A al cuadrado es 25. ¿Cuánto es b al cuadrado? 16, ¿verdad? El que sobra, 16. No, acá se pueden equivocar. En el examen lo que no tiene que equivocarse. Y nos pide la distancia focal. Ese x menos 0 que se equivocaron, después de eso no hay que tener miedo, es nada. Distancia focal. ¿A cuánto era la distancia focal? 12. Bueno, tengo que hallar c entonces primero. ¿Y c al cuadrado a qué es igual? A al cuadrado menos b al cuadrado. C al cuadrado entonces igual a 25 menos 16. 9. C al cuadrado es 9. ¿Cuánto vale c? 3. ¿Sí? No vale 4,5. Se tiene que hacer la raíz de 9, 3. ¿Cuánto vale 2c entonces? 2 por 3, 6. Acá primero lo A. ¿Sí? Ya está. Bueno, después les puse unos cuantos ejercicios. Esta clase no salió, pero por si se pregunta vértices, ¿sí? Para practicar. ¿Cómo encontrar la ecuación a partir del vértice y el foco? Bueno, acá tienen que ver que cuando le dice vértice, el número que esté en el vértice va a ser la A, ¿sí? No le hagan caso al signo, solamente al número. 7, 0. ¿Qué número está? 7. Entonces A es 7. Y el número que esté en el foco va a ser la C. Solo el número. ¿Qué número está en el foco? 4. ¿Sí? Entonces C es 4. ¿Sí? Solamente hagan caso, háganle caso al número. No le hagan caso al signo. Si acá hay un menos 7, ustedes tienen que hacer 7. ¿Sí? Valor absoluto, ¿sí? Por eso acá le pone más menos, porque no importa el signo, el número de adentro. Bueno, escribimos nuestra fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula de elipse? Es así, es igual a 1 al cuadrado, b al cuadrado. Estos números de abajo tenemos que encontrar. Y ahora quiero que presten atención. Esta acá la coordenada. Este número, ¿de qué lado sacamos? ¿De la X o de la Y? De la X, ¿sí? Sacamos de la X. ¿Sí? Voy a poner acá. De la X sacamos, ¿sí? Por lo tanto, A va a estar debajo de la X, ¿sí? A al cuadrado. Entonces la fórmula va a ser X al cuadrado sobre 7 al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49, ¿sí? Hasta ahí, si tienen opciones, pueden marcar ya el que tenga 49, ¿sí? Ahora, hay que hallar B al cuadrado.
¿Sí? B al cuadrado, ¿a cuánto era igual? Acuérdense, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Sí? B al cuadrado es, ¿cuánto es A al cuadrado? 49. Menos, ¿cuánto es C al cuadrado? 16. ¿Cuánto es 49 menos 16? ¿Cuánto? 33. Entonces B al cuadrado es 33. Y ahí completamos nuestra fórmula. 49 y 33. ¿Sí? Vamos a hacer uno más. No, después damos parábola. ¿Qué vivo nos vamos? Vértice. Vértice, acuérdense, el vértice les da el valor de A. 0,9. ¿Cuánto vale A entonces? 9. ¿En qué posición está el 9? ¿En la X o en la Y? En la Y, ¿sí? Entonces, A va a estar debajo de la Y, ¿sí? A al cuadrado, B al cuadrado. Es igual a 1. ¿El foco qué valor tiene? 0,6. Les da el valor de C, ¿sí? C es igual a 6. Perfecto. Ahora, yo tengo ya estos valores. Y C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. B al cuadrado es A al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es A al cuadrado? ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 9 por 9, 81. Perfecto. 81. Para ver nomás la tabla. 81 menos 6 por 6, 36. ¿Sí? ¿Y cuánto es 81 menos 36? 45. Entonces B al cuadrado es igual a 45, por lo tanto 45 va acá abajo. ¿Sí? Ahí ya está. Voy a ver un poco si tengo, este es lo mismo repetidos. Voy a ver si tengo otro ejercicio de... No, no hay más elipses. Entonces vamos a pasar a las parábolas. ¿Sí? Acá traté de hacer todo lo posible para que no tengan que memorizarse la tablita porque sé que no van a leer esa tabla. Traté de luchar todo lo que pude. Entonces, vamos a hacer caso a lo siguiente. Mira, puse colores enteros. Ven cómo en la tabla, ¿sí? En la tabla, cuando está arriba y abajo, ¿sí? Siempre quiero que presten a lo que está después del signo es igual, ¿sí? Lo primero quiero que presten lo que está después del signo es igual. Si yo digo arriba o abajo, ¿sobre qué eje estoy hablando? El eje Y, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ser igual a Y. ¿Vieron cómo el Y está acá? Arriba o abajo, tiene que tener una Y entonces. Ahora, hacia arriba, ¿el eje Y es positivo o es negativo? Positivo. Entonces el signo que está adelante va a ser positivo. Y abajo, ¿el eje Y es positivo o negativo? Negativo. Por lo tanto, el eje Y va a ser, la ecuación va a ser con signo negativo. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan en la ecuación y lo primero que ven es la Y. Si me dice Y, solo puede ser arriba o abajo. Y después me fijo en el signo. El signo, si es negativo, va a ser abajo. Si es positivo, va a ser arriba. ¿Sí? Y el número, ¿sí? El numerito que tenga esa ecuación les va a dar dos datos. El número así entero, acá yo puse 4p,
Porque, vamos, ustedes tienen, por ejemplo, x al cuadrado es igual a menos 8y, ¿sí? ¿El número cuánto es? El número. El número es 8, ¿sí? Ese número, así, sin hacer nada, ese número es el valor de su lado recto, ¿sí? El lado recto mide 8, ¿sí? El número así, lado recto. Si yo divido ese número por 4, 8 dividido 4, ¿cuánto es? 2. Ese es mi distancia focal P, ¿sí? Si yo divido por 4 es mi distancia focal. Y si a esa distancia focal yo le agrego el signo, por ejemplo, acá, ¿qué signo tiene? Negativo, ¿sí? Es mi foco, ¿sí? Pero el foco, ¿dónde va a estar? Vamos a traer la tablita. El foco es una coordenada, es un punto del foco, ¿sí? Tiene coordenada, por ejemplo, puede ser 3, 0, puede ser 0, menos 3, por ejemplo, ¿sí? Siempre uno de los dos números va a ser 0. Ahora, si yo tengo que mi ecuación es positiva, ¿vieron acá positiva? ¿El signo que es? Es positivo. El foco sí o sí va a ser 0, positivo, ¿sí? Positivo va a ser. Y el número que va a tener es la P, la distancia focal. ¿Vieron cómo acá saqué yo la distancia focal? ¿Cuánto es la distancia focal acá de esta ecuación? Voy a poner x al cuadrado es igual a menos 8y. ¿Cuánto es su lado recto? 8. ¿Cuánto es su distancia focal? 2. 8 dividido 4, 2. ¿Sí? Y ahora, para calcular el foco, hacen lo siguiente. Foco, entre comas. ¿Dónde va a estar mi foco? Va a estar donde me diga la letra. Si acá tengo la I, va a estar en la I. Acá. ¿Y a cuánto va a ser mi foco? Va a ser igual a este número con el signo dividido 4. Menos 8 dividido 4. Menos 2. Y este va a ser 0. ¿Sí? Y ahí se cumple lo de la ecuación. ¿Viste? Qué conveniente acá. Que x al cuadrado menos 4pi, su foco va a ser 0 menos p. Foco negativo. Vamos a ir haciendo con los ejercicios. ¿Sí? Ahí. Yo tengo que x al cuadrado, tengo mi ecuación. X al cuadrado es igual a 12y. ¿Sí? Pueden decirme, ¿este se va hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué se va hacia arriba? Porque está en y, que es arriba o abajo, y tiene signo positivo. Va hacia arriba. Entonces, si me preguntaban qué dirección era, va hacia arriba. Ahora, ¿cuánto vale su lado recto? 12. Y si esta ecuación era x e igual a menos 12, ¿cuánto va a valer su lado recto? 12 también. Entonces, ¿el valor del lado recto cuánto es? 12. Porque es una distancia, igual que la distancia focal que es P. ¿Vieron cómo que es fácil este ejercicio sabiendo eso? Eso nomás era. Aquí. Eso nomás era. Acá, dígame, ¿cuánto vale el lado recto? 8, ¿verdad? Porque es sin el signo. 8. Incluso acá fueron buenos, porque podían poner, por ejemplo, en vez de menos 2, podían poner menos 8, ¿verdad? Así para quedarle unos cuantos, sacarle beca a unos cuantos. Importante eso siempre. Pero ahí, 8, ¿sí? Ahí ya pasó. Bueno, ahora vamos a pasar de los datos a la ecuación. Ahora nos está pidiendo la ecuación. La ecuación de la parábola con vértice en el origen. Acá esto es para rellenar. Todas las parábolas y todas las elipses que van a ver ustedes empiezan en el origen. ¿Sí? No hay complicación. Se abre hacia abajo. Arriba abajo era, sí o sí era i. Siempre que le hable de arriba abajo tiene que ser i. Y si le dice abajo, ¿qué va a ser? Negativo. Hay que buscar entonces uno con i negativo. ¿Cuál es i negativo? I negativo.
Este tiene y positivo, descartado. Este tiene x negativo, descartado. Este tiene x y positivo otra vez, doblemente descartado. ¿Cuál queda? Y negativo. Solamente D puede ser. ¿Y se acuerdan qué era el número que estaba en el medio? El lado recto. Y acá nos dice que el lado recto mide 12. Entonces, comprobamos ahí el resultado. Ya está. Pero solamente sabiendo esto, nosotros ya encontramos igual la respuesta. ¿Vieron cómo es fácil? Es un punto que es prácticamente regalo, no hay que usar la calculadora. Otro. La ecuación de la parábola con vértice en el origen, que se abre hacia el eje horizontal a la derecha. Eje horizontal, puede ser derecha o izquierda. Y si se abre a la derecha, va a ser X positivo. ¿Qué opción es X positivo? A. Justo acá, ¿viste cómo son buenos? El único X positivo es A. Y después me dice que su lado recto mide 8. ¿Qué era el número que aparecía? Lado recto. Y si el lado recto mide 8, la opción A es. ¿Sí? Las coordenadas del foco F de la parábola cuya ecuación es x al cuadrado es igual a 12. Bueno, x al cuadrado es igual a 12i. ¿Sí? Dígame, el foco tiene dos números. Uno de ellos es 0. ¿Dónde va a ir el número? ¿En la X o en la Y? Va a ir en la Y, ¿sí? Por lo tanto, X va a ser 0 y acá va a ir la Y. ¿Y qué va en la Y? Va la distancia focal, ¿sí? Con el signo. Es decir, este número que está acá adelante, con su signo, ustedes van a dividir por 4. ¿Cuánto le da? 3. ¿Y qué pasa si era x igual a menos 12i? ¿Cuánto iban a poner acá? Menos 3, ¿sí? Si era x al cuadrado igual a menos 12i. Ahí para el foco ustedes con el signo dividen por 4, ¿sí? Con el signo. ¿Qué opción es? Opción D. ¿Sí? ¿Cómo que es B? Ah, porque es positivo, ¿cierto? Por el otro me guié. Ahí está, B. Entonces, ahora dice, la ecuación de la parábola con vértice en el origen de los ejes y foco F01. ¿Sí? Acá, ecuación de la parábola con vértice en el origen. Eso ustedes no le hacen caso, ese es relleno. Porque todas las parábolas que van a ver van a tener vértice en el origen. El foco es lo que importa. Foco 90. ¿Sí? Ahora hay que reconstruir a partir del foco la ecuación. El foco, ¿dónde está? ¿En X o en Y? X. ¿Sí? Y si el foco está en X, ¿sí? Su ecuación va a tener X o va a tener Y. ¿Va a tener? Si su foco está en X, ¿sí? La ecuación tiene que tener X. Ustedes se guían por dónde está el valor del foco que es distinto a 0. ¿Vieron cómo acá el valor distinto a 0 estaba en Y? Entonces la ecuación de este tiene que tener Y. Y acá, ¿dónde está el valor distinto a 0? En X. Entonces la ecuación tiene que tener X. ¿Sí? Podemos descartar B y C. ¿Sí? Pues tiene Y. Nos quedamos entre A y D. Ahora, el foco, este numerito que está acá adentro, es lo mismo que P. ¿Sí? Es lo mismo que P, que la distancia. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es, ¿se acuerdan cómo era el valor de la ecuación? Y al cuadrado es igual a 4px. Este número que está acá, con su signo, tienen que multiplicar por 4. Y les va a salir el número que tiene que estar en el medio. ¿Cuánto es el número que tiene que estar en el medio? 9 por 4, ¿cuánto es? 36. ¿Qué opción entonces es? La D. ¿Sí? Y a ver, otro ejercicio de foco.
Bueno, vamos a resolver este de la ecuación, vamos a pasar al foco y después del foco vamos a pasar a la ecuación otra vez. ¿Sí? Primero, mi ecuación, ¿qué tiene? Y. Entonces, ¿dónde tiene que estar el número? En la y, ¿sí? La x entonces va a estar 0. Este 20 es igual a 4p, ¿sí? Y acá tiene que estar p con el signo. Entonces lo que hacemos es, este número dividimos por 4. 20 dividido 4, ¿cuánto es? 5. ¿Qué opción es? A. Lo que quiero que se acuerden es que la distancia focal, P, siempre tiene que ser positivo, ¿sí? La distancia siempre va a ser positiva. El lado recto, que es 4P, siempre va a ser positivo también, ¿sí? El foco sí puede tener, signo negativo, puede tener signo positivo, ¿sí? Pero lo que quiero es que se acuerden que distancia focal y lado recto siempre va a ser positivo. No marquen lo que es negativo, calculen bien y marca negativo, sí, porque está mal eso, ¿sí? Siempre va a ser positivo. Bueno, nosotros entonces hallamos el foco, ¿sí? Es 0,5 la opción de ejercicio de A. Pero ahora le voy a mostrar para pasar del foco a la ecuación, ¿sí? Primero, ¿dónde es distinto a 0? En la y. Entonces la ecuación tiene que tener acá una y por lo tanto este va a ser x al cuadrado. ¿Cuánto vale el foco en este punto? 5, ¿sí? Entonces ese 5 yo multiplico por 4 y me da el número que tiene que estar acá. ¿Vieron cómo encontramos otra vez la ecuación? ¿Sí? Porque la ecuación, acuérdense, es x al cuadrado 4pi o puede ser y al cuadrado igual a 4px. Y el número de acá es su distancia focal. Bueno, acá perfecto porque tiene signo negativo. Vamos a hallar el foco, ¿sí? Primero, ¿qué tengo acá? ¿X o Y? El número tiene que estar en la X entonces. Y en la Y va a haber un 0. Ahora, este menos 8 con el signo dividido por 4. ¿Cuánto es menos 8 dividido 4? Menos 2. Y ese es la coordenada. ¿Qué opción es? La D. Y si yo les pido distancia focal, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser distancia focal? Distancia focal. Distancia focal. ¿Cuánto va a ser el lado recto? ¿Cuánto va a ser distancia focal? ¿Cuánto va a ser el lado recto? 8. ¿Cuánto va a ser distancia focal? 2. Pero acuérdense, distancia focal es igual al lado recto dividido 4. El número que está ahí tiene que dividir por 4. ¿Sí? Pero solo el número, sin el signo. Entonces, de esta ecuación, ¿cuánto es la distancia focal? 5. Y si la ecuación era x al cuadrado es igual a menos 20y, ¿cuánto mide la distancia focal? 5. ¿Cuánto mide el lado recto? 20. ¿Sí? De esta ecuación acá, ¿cuánto mide la distancia focal? 9. 36 dividido 4, 9. ¿Cuánto mide el lado recto? Esa ecuación, ¿hacia dónde se abre la parábola? Hacia la derecha, porque es x positivo. Esta ecuación, ¿cuánto vale el lado recto? 12. ¿Cuánto vale la distancia focal? 3. 12 dividido 3. ¿Hacia dónde se abre la ecuación? Hacia arriba, ¿sí? Porque es y positivo. En la ecuación A, ¿qué marcamos? ¿Cuánto es la distancia focal? Distancia focal. Distancia focal 2, porque es 8 dividido 4. Acuérdense, distancia focal es este número dividido 4. ¿Y el lado recto cuánto vale? 8. Y de esta ecuación D, ¿cuánto mide la distancia focal?
Distancia pueden ser negativas. No. Estoy agarrando y no, para eso estamos practicando. Distancia focal vale 2. ¿Y el lado recto cuánto vale? 8. ¿Sí? Acuérdense, lado recto y distancia focal son positivos. En esta ecuación, ¿hacia dónde se abre? De la izquierda, x negativo. ¿Cuánto es la distancia focal? 2. ¿Cuánto vale el lado recto? El foco, ¿en qué coordenada está? X, entonces la X tiene tal valor. ¿Y cuánto es el valor? El número dividido 4 con el signo, menos 2. Y en la Y tiene que estar 0. Menos 2, 0. ¿Sí? El foco es con el signo. La distancia focal y el lado recto es sin el signo. ¿Sí? Por distancia focal y el lado recto son positivos. ¿Pueden decirme hacia dónde se abre? Hacia arriba. ¿Cuánto es distancia focal? ¿Cuánto es el lado recto? ¿Dónde está el foco? 0,3. EI, por lo tanto el número tiene que estar en I y X va a ser 0. Y es este número con el signo dividido 4. 12 dividido 4, 3. ¿Sí? Y ahí encuentro. Bueno, esta ecuación, ¿hacia dónde se abre? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Acuérdense que ustedes la ecuación que estuvieron viendo tienen esta forma. Por ejemplo, 8x, x al cuadrado. Pero acá, ¿qué pasa? Y es igual a 1 sobre 2 x cuadrado. El cuadrado está hacia la derecha, ¿verdad? Les cambia. Entonces lo que tiene que poner es poner bien nomás. Este 1 sobre 2, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a pasar? ¿Y cuánto es este que está? 1, 1 dividido 1 sobre 2, ¿cuánto es? 1 dividido 1 sobre 2. 1 dividido 1 sobre 2. 2. ¿Sí? Hay otra forma de poner esto. Acá tenemos que y es igual a 1 sobre 2 por x al cuadrado. ¿Sí? 1 sobre 2 por x al cuadrado. Y que era que le dije, todo número tiene un 1 de denominador abajo. Y la multiplicación de fracciones es numerador con numerador, x cuadrado, denominador con denominador, dividido 2. ¿Qué está haciendo este 2 acá? ¿Cómo va a pasar? 2y es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, si reordenamos queda x cuadrado es igual a 2y. ¿En qué dirección se abren? Y positivo, hacia arriba. ¿Cuánto mide su lado recto? ¿Cuánto mide su distancia focal? ¿Cuánto mide su distancia focal? 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, así no creo que le salga. Ese ya debe ser demasiado bore. Ese debe ser bore lo ya. Pero quiero que siempre atiendan. ¿Vieron cómo todas las ecuaciones tenían su cuadrado? ¿Sí? Atiendan nomás eso. Quiero que atiendan que el cuadrado siempre esté primero. ¿Sí? Pero todo, lo más probable es que les salga un ejercicio de esta clase. Yo digo que va a salir este de coordenadas. Va a salir una coordenada sí o sí este año. Pero un ejercicio de esta clase va a salir. Entonces tienen que saber. Bueno, estamos entonces por el día de hoy. 10:49. Ah, no, demasiado temprano es. Esperen, no. Vamos a aprovechar entonces mañana nos dedicamos solo a cálculo, porque hay un tema que falta de geometría analítica, que es el tema de área de un triángulo. Espérenme, lo voy a mostrar.